Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a un nuevo encuentro de capacitaciones internas de consultores y asociados. Y hoy tenemos una invitada muy especial desde Cabo Verde. Ella se llama Rosa de Rey Bravo, directora de Authentic Connect, y tiene toda una vida, una carrera muy especial, profesional, porque ella arrancó en la dirección de hotelería y hoy en día se dedica ya hace unos años a la consultoría. Y hoy nos trae un tema realmente muy lindo y que nos sirve a todos, porque realmente todos tenemos siempre problemas con quejas y reclamos. Bueno, hoy vamos a ver cómo gestionarlas y cómo solucionarlas. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, Andrea. Pues encantada de estar aquí con vosotros, ciertamente. Un placer saludaros también al resto, Maximiliano, Esperanza, Osvaldo, Yadira. O sea que cuando queráis podemos comenzar. Vamos a intentar hacer esta charla lo más amena posible y que haya interacción, ¿no? Porque como bien comentabas, Andrea, al final todos vivimos esto, no solo en la parte profesional, ¿no? Sino también en el ámbito personal. Entonces, vamos a hablar de las quejas, pero de una manera un tanto diferente. Si os parece, os comparto pantalla. A ver. Deja que me recoloque. Pues el objetivo de la sesión de hoy, bueno, es realizar una breve introducción, ¿no?, a la gestión de quejas, y vamos a hablar por encima de la definición de queja, gestores de quejas, gestores de oportunidad, involucrados, herramientas y pasos para gestionarla. Y comenzamos. ¿Cómo definiríais una queja? Voy a preguntar, aquí como estamos en confianza, Esperanza, ¿cómo definirías qué es una queja? Pues una queja es una disconformidad y una oportunidad, pues, para manejar la situación de una forma diferente. Muchas gracias. Más bien es conciliar una disconformidad. Conciliar una disconformidad. ¿Y qué te parecen estas dos definiciones? Una expresión que denota molestia, disgusto, dolor, o también puede ser cuando una persona se siente agredida o agraviada. A mí personalmente de estas definiciones rescato dos palabras que las he puesto ahí en negrita, ¿no? Expresar y sentimiento, o se siente. Porque al final una queja no deja de ser la expresión de un sentimiento, de un malestar en este caso. Y ahora os quiero mostrar un vídeo que posiblemente os preguntaréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues vamos a verlo. Contadme. Muy bueno. Muy ¿Qué bueno. podría tener esto que ver con una queja? Maximiliano, tú que dices muy bueno. A mí me dio así, relacionándolo rápidamente, que algo no agarrado a tiempo se puede transformar como en un dominó y después en un gran lío y en un gran queja y un gran reclamo. Efectivamente, sí. Esta es un poco lo que queríamos relacionar, que es cierto que muchas veces cuando no paramos una pequeña incidencia a tiempo, se puede convertir en algo muy grande y luego es mucho más complicado. Entonces, vamos a partir de que tenemos una queja. ¿Qué podemos hacer con una queja? Tenemos varias alternativas cuando tenemos una queja. Vamos a ver, en este caso, dos. Me molesta esto por todos los lados, no sé dónde ponerla. Una opción sería hacer oídos sordos, eludirla y retirarnos.
¿Y ahí qué podría suceder? ¿Qué acabaría pasando posiblemente? El vídeo que acabamos de ver, el caso del dominó, que creemos que no va a suceder nada y de repente nos cae encima la ficha más grande. Y la otra opción que sería escuchar, colaborar para poder resolver el problema. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en hablar sobre la opción 2, sobre los gestores de quejas. ¿Cuál es el punto de partida a la hora de gestionar una queja? No sé, Osvaldo, si tienes activado si puedes activar el micrófono. Sí, hola, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto escuchar tu voz. Sí, igualmente después de tanto tiempo, ¿no? Sí, cierto. ¿Cuál sería el punto de partida de la gestión de una queja? Y ¿Por bueno, dónde? yo considero que lo más importante es la escucha. Escuchar de manera activamente a la persona que está manifestando, como bien tú dices, ese sentir, ¿no? Para poder llegar a comprender cuál es la insatisfacción que estás sintiendo, desde dónde parte, o sea, cuál es el estado real que tiene y cuál es ese estadio ideal que quiere llegar y que no puede llegar, y precisamente lo hace sentir de esa manera, ¿no? De acuerdo. Esa sería mi definición, ¿sí? Gracias, Osvaldo. Y ahora formulando la pregunta de otra manera. Esto que ha comentado Osvaldo, totalmente de acuerdo, pero ¿por quién empezaría la gestión de la queja? Si recibes, Andrea, si tú recibes una queja... Si yo recibo una queja, la gestión empieza por mí misma, digamos, por escuchar a esa persona que se está quejando. Ahora, si soy yo la que me estoy quejando, entonces la gestión empieza por mi propia expresión, por poder contar qué es lo que me está pasando de una manera adecuada. Pero si soy yo la que recibo, desde ahí, desde ese mismo momento, tengo que ya arrancar con la gestión. Entonces, estamos de acuerdo que la gestión de cualquier queja empieza con uno mismo. Y todo comienza con nuestros pensamientos. Y aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que sucede mucho en hotelería y posiblemente también en otros sectores. Llega un colaborador al despacho del gerente y le dice: tengo un cliente que quiere hablar con el gerente. Entonces, habitualmente el gerente tiene la opción de tener uno de estos dos pensamientos. Qué bien, perdón, se me fue. Un cliente satisfecho que viene a felicitarme, o un cliente descontento que viene a quejarse. Imaginaos que sois el gerente. Imaginaos teniendo estos dos pensamientos. ¿Cómo os sentís anímicamente, emocionalmente, a nivel corporal? ¿Sentís cosas diferentes? En realidad, en principio, digo, desde mi mirada o desde la experiencia que a uno le ha tocado, sí, claramente, te predispone. Es como que cuando sabés que vienen por una queja o algo, salís con la guardia un poco más alta. Si vienen con algo que sabés que atrás hay una felicitación o un reconocimiento o algo que pasó positivo, lo más probable es que uno salga mucho más relajado y más tranquilo, digamos, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que cambiamos totalmente, ¿no? Tanto nuestra postura corporal como lo que expresamos. Entonces, lo que transmitiremos de manera no verbal cara a la persona que se está quejando, ¿será lo mismo? No, nada que ver. No se debería, pero no. Uno lo intenta. Eso. Lo terrible es que cuando el otro viene a felicitarlo y uno está re nervioso y transmite otra cosa, porque uno nunca sabe qué es lo que el otro realmente viene a decir. Sí, porque en este caso la única frase que decía, ¿no?, era: un cliente quiere hablar con el gerente. Sí, sí. Porque habitualmente, la mayor parte de las veces, pensamos en lo negativo. Y es que en general, digo,
la gente, y me incluyo, no pide hablar con un superior para felicitar. Normalmente es cuando hay una demanda, cuando hay una queja, cuando hay algo que no está funcionando, o que si todo sucede como corresponde o fue un poquito más satisfactorio, en el mejor de los casos le agradeces o le agradecen a la persona que lo atendió. No piden hablar con un superior. Digo, por lo menos desde la experiencia o desde lo que uno tiene más o menos visibilizado. Es como el viejo libro de quejas. O sea, el viejo libro de quejas. En la hotelería, digo, acá sí, donde el libro de reclamaciones. Claro, el libro de reclamo, de queja, no era... En la hotelería también había uno que era para dejar una salutación, un agradecimiento por el servicio y demás, pero por lo general lo pedís para quejarte. Aquí lo importante al final es que seamos conscientes de que nuestro pensamiento afecta a nuestras emociones, a nuestra actitud y a nuestro lenguaje corporal. Y quizás deberíamos empezar a ver las quejas, como antes mencionaba Esperanza, ¿no? Como oportunidades. Y pensando en, no voy a solucionar una queja, sino voy a encontrar una oportunidad. Quizás podemos empezar a cambiar ese pensamiento y, por lo tanto, seguir con nuestra posición corporal y nuestras emociones. Entonces, transformémonos en gestores de oportunidades, no en gestores de quejas. ¿Os gusta más lo de gestores de oportunidades? Claro. Sí, sí. Está muy bien. ¿Y qué podríamos hacer para transformarnos en gestores de oportunidades? Pues primero, una cosa muy importante es calmarnos, ¿no? Porque normalmente cuando alguien viene a presentar una reclamación, una queja, una incidencia, una futura oportunidad, no sabemos en qué momento nos va a pillar. Puede ser que nos pille con un día horroroso al final del día, en medio de tener un montón de trabajo. Entonces, lo primero es calmarnos. Y una buena manera de calmarnos es respirar. Bueno, Andrea, que se dedica al coaching, lo sabe muy bien. La respiración ayuda muchísimo. ¿A que sí, Andrea? Sí, totalmente. Primero de todo es pensar, bueno, respiro. Inhalo, exhalo, y uno se va calmando, o sea, va respirando con una respiración baja, y bueno, después uno, también hay que pensar en positivo, ¿no? O sea, escuchar, porque a veces no, la queja no tiene por qué ser algo malo, puede darnos indicios, pueden dar pautas, cosas para mejorar, y a veces también capaz que no era tan así como la persona pensaba. Por ahí al hablar, a intercambiar palabras, a explicar, darnos lugar a explicar, podemos llegar a desentrañar eso que aparentemente una queja, por ahí no lo es. Pues primer paso, calmarnos. La respiración, si inhalamos en 3 y exhalamos en 6, tendemos a calmarnos, o sea, exhalar más despacio de lo que hemos inhalado. Y no necesitamos ni 5 ni 10 minutos, con 2 minutos es suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Entender la percepción, entender que tenemos realidades distintas, que no todos vemos las cosas de la misma manera, ni del mismo ángulo. Y muchas veces nos pasa que ante una misma situación nosotros mismos, depende del momento en que nos pille y del día que tengamos, vamos a reaccionar de maneras totalmente diferentes. También en algunos momentos somos clientes y en otras personas somos las que recibimos las quejas. Entonces, son realidades distintas. Pero para no hablar tanto de teoría, vamos a ver un caso práctico y real. Como sabéis, vengo de la hotelería, entonces, bueno, un caso hotelero. Una compañía, 2 hoteles, uno al lado del otro. Un hotel familiar, un hotel solo adultos. Una playa, 2 zonas de hamacas o camastros, no sé cómo se dice en Argentina, y 2 zonas de baño. Una con oleaje y la otra sin olas. Perdón. Uy. Aquí está.
Queja de cliente. Queja, clientes con otro brazalete ocupan nuestras hamacas. Aquí tenemos el hotel 1, el hotel 2, los clientes que están aquí sentados y clientes que de estas hamacas se van aquí. Entonces, aquí tenemos, ante una misma situación, 3 percepciones distintas. La percepción de este cliente que dice, mira estos, qué cara dura, vete tú a saber lo que habrán pagado y se vienen a sentar a nuestra zona de hotel. Los de atención cliente de este hotel que piensan, pero siempre estamos en las mismas. Estos clientes de allí nunca aprenderán, siempre tenemos que estar llamándoles la atención. Y mira que las hamacas son distintas. Y a los clientes de aquí, que cuando les preguntan, dicen, es que la playa es más bonita. Entonces, es un mismo hecho, 3 percepciones totalmente distintas. Esto es importante que lo entendamos, que al final, como nosotros lo percibimos, no es como lo perciben el resto de las personas. Seguramente que para estas personas de atención cliente o estas personas de atención cliente, recibir estas quejas era como el pan de cada día. Cuando recibían una de estas quejas era otra más, otra vez tengo que hacer lo mismo. Antes hablabais de escucha, ¿realmente creéis que se van a parar a escuchar? Cuando ya vas casi con el piloto automático puesto. Pues vamos a hablar justamente de lo que comentabais antes, ¿no? La importancia de la escucha, pero de la escucha activa. La escucha con interés. De verdad, ¿qué es lo que piensa esa persona? ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué percepción tiene? Porque muchas veces, ¿cuántas veces nos pasa que oímos, pero de escuchar realmente no estamos escuchando nada? Es más, nos están hablando y nosotros ya tenemos todo el repertorio y si es una queja recurrente, vamos, tenemos ya el repertorio en nuestra cabeza de si me dice esto, le voy a decir esto y entonces con qué le voy a compensar y bueno, ahora ya cuando termine con este cliente me voy, porque sucede y sucede bastante a menudo. Entonces vamos a hablar de escucha activa. La escucha activa hay que tener en cuenta 4 cosas. Una, no interrumpir al cliente. Cuando estamos enfadados todos necesitamos expresarnos y hablar y sentir que de verdad no somos un número, que somos una persona que tiene unos sentimientos y a lo mejor es una tontería, pero si no escuchamos y si no hacemos sentir importante a la otra persona, y cuando digo sentir importante es simplemente escucharla y dejar que se exprese, nos puede pasar lo que veíamos antes con las fichas del dominó. Expresar nuestro interés con gestos, hacer preguntas concretas y resumir lo que se ha dicho. Hacer preguntas en base a lo que la otra persona está expresando. ¿Qué opináis sobre la escucha activa? Tenemos aquí a Yadira. Y Alejandra, que creo que se ha unido ahora. No sé si estarán activas, pero bueno, seguimos. Os voy a poner un ejemplo de escucha activa, de diálogo. Un paciente. Me da mucho miedo la operación de mañana. Respuesta muy habitual, en muchos casos. En este caso aplicada a la medicina. Oh, no pasa nada, el médico hace 100 de estas cada año. Paciente, me da mucho miedo la operación de mañana. Así que le da mucho miedo la operación de mañana. ¿Puede decirme exactamente qué es lo que le da miedo? ¿Cómo sentís en una o en otra situación? ¿Dónde os sentís más cómodos? Esperanza. Maximiliano. En la última, por supuesto. La primera le quita importancia y no empatiza para nada conmigo. En la segunda, pues sí, por lo menos tiene interés de saber exactamente qué es lo que me preocupa o lo que me da miedo. Sí, claramente. En la primera ni siquiera escuchó, o sea, ni repreguntó, ni hizo foco en nada. Se lo sacó diciendo, el profesional que te va a atender es bueno, punto. Respuesta retórica y ya está. Sí, Tal sí. cual.
¿Cuántas veces nos sucede esto cuando tenemos una queja recurrente? Que simplemente vamos ya con la solución que nosotros consideramos, sin saber realmente lo que le está molestando a la otra persona y si lo que le estamos diciendo le va a servir de algo o no, o simplemente va a ser como tapar el sol con un dedo. Ya dirá que dice que está, pero que se corta. Y ahora, volviendo a las hamacas, a la famosa queja de las hamacas, y tras la escucha activa, ¿qué descubrieron? Cuando realmente tuvieron una escucha activa a este cliente y cuando le dice, es que me gusta más esa playa, le preguntaron, ¿y por qué le gusta más esa playa? Pues la razón por la que le gustaba más esa playa a los clientes de este hotel es porque era un hotel familiar, en el que muchas veces iban con niños pequeños, de 3, 6 años. Si uno tiene hijos pequeños, ¿dónde quieres que tus hijos estén jugando en la orilla? ¿Aquí o aquí? Evidentemente, en este lado. No era simplemente por capricho, ni por gusto, ni nada. Era una necesidad. Si yo quiero que mis hijos estén jugando aquí, porque es la zona segura para que no les pase nada, desde aquí no tengo visibilidad y no los puedo ver. A partir de ahí, decidieron cambiar las cosas, tomar medidas. Entonces, pusieron una zona de hamacas para estos clientes, con lo cual ya la percepción de estos clientes empezó a ser distinta, porque veían hamacas de otro color, ya no sentían que nadie estaba invadiendo su espacio. Ellos tenían su espacio y los clientes de este hotel tenían el suyo. El hotel, las personas de atención cliente dejaron de recibir quejas. Ya no tenían que ir a echar a nadie al otro lado. Y estos clientes pues empezaron a sentirse más contentos porque podían utilizar esta zona de hamacas y podían ver a sus niños jugando en la playa. Esto, solución, fue ligada a la escucha activa, a preguntar por qué más, o sea, por qué le gusta más esta playa, cuál es la razón por la que prefiere esta playa. No a quedarnos con lo evidente, claro, es que a todo el mundo le va a gustar porque es que aquí el mar está tranquilo, no hay oleaje, ¿no? Pues puede haber una razón mucho más profunda. En resumen, en esta parte, para transformarnos en gestores de oportunidades, nos quedamos con que es importante calmarnos, que es importante entender que tenemos realidades distintas y percepciones distintas. Y como bien habíais comentado tanto Osvaldo, como Espe, como Andrea, como todos, la escucha. La importancia de escuchar activamente y de preguntar y de no dar por hecho. Porque quizás por qué tú te estás sintiendo mal no tiene nada que ver con la razón que yo estoy pensando. Y si no, no vamos a avanzar, no vamos a conseguir solucionar el problema. ¿Más? ¿Querías decir algo? Que te vi ahí. Todo bien, todo bien. Un G. Objetivo. Entender el punto de vista del cliente. Si no entendemos el punto de vista del cliente, no vamos a poder solucionar el problema. Visto los gestores de quejas y gestores de oportunidades, vamos a pasar a la parte de los involucrados. Los stakeholders. Supongo que habéis escuchado este término. En Project Management se utiliza muchísimo, ¿no? Que son todos los involucrados o los interesados en un proyecto. Muchas veces, cuando hablamos de queja, no somos tan conscientes de todas las partes involucradas. Y cuando hablamos de queja habitualmente, y corregidme si me equivoco, lo primero que viene a nuestra mente como partes involucradas son el cliente o la persona que se está quejando y la persona que recibe la queja o la persona de atención cliente. Pero no son
las únicas personas involucradas en una queja. Y otro ejemplo de hotelería. Queja también recurrente, de la que luego vamos a ver el desarrollo. Cuando llamo por teléfono a Front Desk, nunca me responden. Queja muy habitual. ¿Cuáles serían los involucrados en este caso? ¿Qué involucrados veis? Alejandra, estabas por ahí, ¿verdad? Ah, y Yadira. Ahora sí te vemos. Sí, aquí estoy. Alejandra, ¿cuáles serían los involucrados en este caso? Ale. Se fue. No, Maximiliano. Bueno, el cliente, quien está haciendo la queja en este caso, la persona que está encargada del front desk, que sería un recepcionista o recepcionista, una persona recepcionista, y también imagino que quien desarrolló la tecnología para que se dé la comunicación, que hay un equipo o una persona. Quien desarrolló la tecnología, front desk, el cliente y la persona de atención cliente, ¿no? Has dicho ya, Dira. Has mencionado 4, ¿verdad? Muchas gracias. No. ¿Perdón? Eran una sola, la que era front desk o la persona recepcionista, porque imagino que es una. O tal vez un equipo, puede ser. Cuéntame, Maximiliano. No, yo ahí sumaría, digamos, a la parte de la cual se están quejando, que en realidad si no lo atendemos no sabemos de qué se está quejando. O sea, porque algo, o en el servicio, o en cómo estaba el cuarto, digo, hablando de la hotelería o lo que fuera, es el motivo por el cual está llamando, o está elevándola. Con lo cual, digo, hay un problema más allá del problema de la no comunicación o la no recepción de la queja. Entonces, Yo agregaría también, ¿Perdón? Yo agregaría también el que diseña el proceso, porque muchas veces, por ejemplo, cuando alguien llama a un lugar y no te atienden, es porque hay 1 o 2 personas que están todo el tiempo hablando por teléfono y la llamada no entra. Pero él no tiene la culpa el empleado, digamos, la persona que toma la decisión en cuanto al diseño, a veces para reducir costos, sobrecargan al personal. Entonces ahí hay que incluir también a las personas que están en esa toma de decisión. ¿Alguien, algún comentario más? Vamos viendo cómo el número de involucrados va aumentando. Y ahora retomamos, vamos luego a ver qué sucedió con esa queja, que también es un caso real, ¿no? Pero muchos de los que estabais hablando os referíais, ¿no?, al tema de la parte de tecnología. Es importante siempre recabar información e ir al origen. Es verdad que si tenemos a un cliente delante, pues es mucho más complejo el poder recabar información. Podemos escucharlo, después recabar la información y darle una solución, pero cuando tendemos, por ejemplo, a recibir una queja por escrito, en este caso, es más fácil recabar información para poder contestar a esa queja. Y además tengamos en cuenta que normalmente cuando recibimos una queja por escrito, es como, para mí, yo pongo de ejemplo un poco el dominó otra vez, ¿no? Es como si la primera pieza no la hubiéramos podido parar y ha seguido rodando y entonces llega el escrito. Y muchas veces son pequeñas tonterías. Entonces, es importante entender qué es lo que ha sucedido. Hacernos con datos también empíricos, no con opiniones, sino con datos reales de lo sucedido. Y un tema muy importante también a la hora de la gestión de quejas en las organizaciones, y bueno, seguro que todos lo habéis vivido de una u otra manera y no importa en qué organizaciones están, es que cuando se reciben quejas o comentarios, muchas veces cuando quieres ir al origen y a la raíz es muy difícil encontrar la información. Porque o tecnológicamente las empresas no están preparadas, o porque los departamentos que no tienen que atender las quejas no se involucran,
en introducir información, porque para ellos no es tan importante. Entonces, sí que es importante como organización entender que el tema de la gestión de oportunidades o la gestión de quejas, todos formamos parte de ello, estemos o no cara al público. No hace falta que estemos dando la cara al público, todos formamos parte de ella, porque de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros escribamos, de lo que nosotros reportemos, va a depender el futuro de las respuestas que nuestros compañeros puedan dar. Y aquí os voy a mostrar, hablábamos antes de esta queja que habíais dicho, ¿no? Cuando llamo por teléfono a Front Desk nunca me responden, y que habíamos ido aumentando el número de stakeholders. En este caso os pongo varios de los stakeholders y os cuento la historia de esta queja. Investigando esta queja, que también era una queja muy reiterativa, ¿qué se descubrió? En este caso, en este establecimiento había el departamento de recepción y luego estaba la operadora telefónica. No sé, en muchos hoteles, si veis el telefonito de las habitaciones, el 0 es operadora y luego hay otro que es Front Desk, que son dos departamentos distintos en este caso. Pues, ¿qué pasaba? Que cuando recepción tenía muchos check-in, desviaba las llamadas para que las contestase la operadora. ¿Pero qué sucedía con la operadora? Pues la operadora estaba saturada, porque aunque se entendía que la operadora estaba únicamente para contestar llamadas de clientes internos y externos, la operadora contestaba también las llamadas que recibían otros departamentos como compras, como recursos humanos, como administración. ¿Y qué sucedía? Que si al pasar la llamada estos departamentos no contestaban, la llamada volvía a rebotar a la operadora. ¿Y qué pasaba a la operadora? Tenía que hacer de secretaria de los departamentos de compras, de administración, de recursos humanos. Entonces, ¿qué tiempo le quedaba para atender a los clientes? Al final, ¿qué sucedió? Que como también hablabais de la tecnología, sí, no existía al llamar cuando llamabas a este establecimiento, no existía como un contestador que te dijera, si quiere hablar con compras, marque el 1. Si quiere hablar con recursos humanos, marque el 2. Entonces ya el cliente o la persona que estaba llamando lo podía hacer directamente y generabas menos tráfico a la operadora. Entonces, departamento, tecnología implicado. Y a partir de ahí, todo el resto de los departamentos, porque claro, dejaron de tener una secretaria personal, que era la operadora de teléfonos, a tener un contestador automático que tenían que gestionar ellos mismos. Entonces, una queja nos puede traer muchas oportunidades de mejorar los servicios, pero no solo los involucrados son los departamentos más visibles, son muchos más. Y este es un problema que se da en un establecimiento, pero que suele ser muy habitual. Aquí, hasta ahora hemos hablado de los gestores de quejas, gestores de oportunidades e involucrados. Como os decía, estamos viendo las quejas desde un punto de vista un tanto diferente, ¿no? Para realmente hacernos pensar en otros matices distintos. Herramientas ahora que nos pueden ayudar con la gestión de quejas. Antes Andrea lo había dicho, ¿no? Lo de hablar en positivo. ¿Andrea? Sí, sí. Sí, es cuando uno va a recibir una queja, aunque uno tenga ese miedo, digamos, ¿no? Que se pone tenso el cuerpo después de calmarse todo, con una sonrisa como si nada, digamos, muy tranquilos. Y utilizar palabras que no agreguen más discordia, sino todo lo contrario, que descompriman, que den lugar a la tranquilidad, a la paz. Si una persona está enojada y encuentra a alguien que está tranquilo, va a bajar su nivel de enojo. En cambio, si encuentra a otro que está también enojado o con miedo, cada vez esa energía se va haciendo cada vez más grande y van a terminar todos peleados. Entonces, la idea es esa, utilizar un vocabulario, una actitud corporal, de paz y amor, digamos, para amortiguar el enojo del otro.
Cierto, primero emplear, que antes lo comentabas, ¿no? Emplear palabras positivas con nosotros, calmarnos, entender que existen percepciones distintas de las cosas, escuchar activamente y después empezar a utilizar vocabulario que nos pueda ayudar, ¿no? que aporte, escuchar, o sea, le estoy escuchando, le entiendo, le comprendo, aprecio lo que me está contando, esta información nos resulta muy útil. Todas estas palabras son muy importantes y deberían de formar parte de nuestro vocabulario. Otra importante es nuestra postura. Cuando vamos a atender una queja o una oportunidad, ¿no? Salir erguidos, seguros de nosotros mismos, de vamos con todas a escuchar a este cliente, a ver qué necesita y cómo realmente yo le puedo ayudar. Porque es verdad que es muy diferente tanto cómo nos sentimos nosotros como cómo nos va a percibir un cliente si salimos erguidos que si vamos así, como, ay, otra queja más, a ver, ahora ¿qué querrá? ¿Qué es lo que muchas veces suele pasar? Y lo hacemos de manera inconsciente, porque obviamente no vamos así conscientemente. Entonces, sí que es verdad que tenemos que pararnos un momento, tomar conciencia, erguidos y vamos para adelante. Otro tema importante también, otra herramienta que nos puede ayudar, es el tema de la mirada. Y en este caso, la mirada social. Hay 3 tipos de mirada más habituales en lenguaje corporal. La mirada social, la mirada íntima, que baja más allá. La mirada de poder, que es como si tuviéramos un ojo en medio de la frente, que se utiliza mucho en el caso de negociaciones. Y la verdad que en negociaciones funciona muy bien, pero es casi como si estuviéramos echando un pulso. Entonces, no es el caso a la hora de atender una queja. Cuando atendemos una queja, es esta parte de la cara la que tenemos que mirar, esta parte del rostro de la persona. Los ojos y no llegar más abajo de la boca. Y luego otro tema importante cuando atendemos una queja es dónde nos sentamos. Y ahora os pregunto, imaginaos que sois la persona que va a gestionar la queja. Esta persona. Este es vuestro escritorio y aquí está el cliente. Esto es un saloncito con 2 sofás. Ahí me han quedado monísimos dibujados. Es la persona que va a gestionar la queja, o sea, tú, el cliente y una mesita. ¿Dónde os sentís vosotros más cómodos como gestores? En la segunda, porque así no hay una diferencia entre uno y el otro y uno está más cómodo para poder tejer un vínculo. Aunque claro, si uno tiene miedo, va a elegir la primera. ¿Más comentarios aquí? Sí, no, eso de la proximidad que como que rompe, vos ahí estás poniendo una barrera con el escritorio. Correcto. ¿Espe? Sin duda a la derecha, pero además normalmente le damos opción que se siente el donde está más cómodo. En el otro sitio pues se sienta el que va a gestionar. Pues sí, evidentemente aquí siempre se va a sentir mucho más cómodo porque, como decíais, aquí el escritorio sirve totalmente de barrera. Que es cierto, en algunos casos si no te sientes muy seguro, como bien mencionabais, pues mira, me escondo casi detrás del escritorio, ¿no? Pero aquí hay una cercanía. No hay ninguna barrera, pero tampoco hay intimidad porque no están sentados en el mismo lugar. Y luego esto también tiene una ventaja, que puedes percibir la totalidad del lenguaje corporal de la otra persona. Porque muchas veces de la cintura para arriba podemos disimular, pero de la cintura para abajo nuestros pies ya no disimulan tanto, no tenemos tanto control, ¿no?, sobre ellos. Y aquí lo podemos percibir bastante, más que en esto. Entonces, quedémonos con estas herramientas que nos pueden ayudar. Palabras aliadas, postura erguida, mirada social y la importancia de dónde sentarnos.
Y dado que nos quedan 15 minutos, vamos a pasar a la parte de los pasos. Hemos visto los gestores de oportunidades, que hemos mencionado el tema de la importancia de calmarnos con las respiraciones, entender que tenemos realidades distintas y que cada uno percibimos las cosas de una manera distinta. El caso de la playa era un ejemplo, ¿no? 3 percepciones diferentes, y la importancia de la escucha activa. En la parte de los involucrados, entender que en una queja hay muchas partes involucradas. Es verdad que al final, en el momento, tenemos que solucionar y dar una respuesta al cliente cuando lo tenemos delante. Pero siempre es bueno ir al origen y entender por qué ha sucedido. Y ver el panorama completo, porque hemos pasado de 2 a tener 6, 7, 8 y 9 involucrados. Y luego, herramientas que nos pueden ayudar. Pasos a seguir. Sé consciente de ti mismo. Transfórmate en un gestor de oportunidades. Es lo que hemos comentado al principio, o sea, seamos conscientes. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo nos sentimos en el momento que vamos a atender la queja? No vayamos a la defensiva, ¿no? Sino tranquilicémonos y veámoslo como una posibilidad de hacer algo mejor. Prepararnos mentalmente, físicamente y siempre que podamos con datos empíricos, no con opiniones, sino con datos reales, recabando información. Escuchar y observar. En una queja verbal podemos hacer las 2 cosas, tanto observar como escuchar. En una queja escrita es verdad que lo de observar va a estar complicado, vamos a observar el papel, pero podemos escuchar mucho mejor porque podemos releer varias veces lo que nos están diciendo. Y la verdad que cuando tú relees varias veces puedes sacar mucha información de palabras concretas utilizadas en momentos concretos. Definir varias alternativas también, o sea, trabajemos y tengamos definidas varias alternativas que podemos usar. Eso sí, cuando vayamos a escuchar, no estemos escuchando pensando en las alternativas, de si me dice esto le voy a dar esto. No, escuchemos y luego vamos a barajar las posibilidades que tenemos. Reflexionemos en base a los datos con los que contamos, con lo que hemos podido observar, escuchar y las alternativas que tenemos y evaluar la mejor opción. Consensuar con el cliente, realizar la exposición y llegar a un acuerdo con el cliente. Y luego, muy importante, hemos llegado a un acuerdo, cumplamos lo acordado, en tiempo, en forma, y después no olvidemos dar seguimiento, porque si no damos seguimiento, todo lo que hemos conseguido podemos volver otra vez a las fichas de dominó. Y aprendizaje y mejora continua. Aprendizaje y mejora continua, cuando hablo de esto no hablo solo aplicado a la empresa, sino también a nosotros mismos como gestores de oportunidades. O sea, hoy, ¿qué es lo que he hecho? ¿De verdad le he hecho las preguntas concretas o se las podía haber formulado de otra manera? ¿Me he fijado en los gestos? ¿No me he fijado en los gestos? ¿Lo he llevado al sitio adecuado para sentarse? O sea, nosotros mismos también podemos ir mejorando y aprendiendo. Para al final, ¿cuál sería el objetivo? Ser un mejor gestor de oportunidades cada día. Por mi parte, aquí lo que digo es que aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información siempre. Podéis poner algunos de estos tips en práctica, llevarlos a la experiencia y contadme luego qué os ha parecido. Y ahora sí que me gustaría que en los 10 minutos que quedan me dieses un poquito de feedback sobre esta sesión tan, supongo que diferente, quizás. Bueno, arranco. Yo primero en lo personal agradecerte, digamos, por el tiempo, por la predisposición y todo, porque la verdad que está muy bueno. Está muy bueno esto de poder revisar ciertas cosas muy puntuales y específicas que por ahí uno
en el ir haciendo, y quizás en esto que vos decías, que a veces por ahí el hecho de la experiencia, que uno ya puede tener por años, por camino andado, hace que no estés revisando esta cuestión de la mejora continua. Así que me parece que ahí tomo eso como súper importante, esta cuestión de volver siempre a revisar los procesos, a poder, cuando ponían el ejemplo este de la operadora que hacía de secretaria de, normalmente siempre esos lugares que están más expuestos, el front desk, el servicio al cliente y demás, es al que más se lo mide. Ahora, a la administración, a compras, no se lo mide a ver si atienden bien el teléfono, si atienden a los proveedores en tiempo y forma. No hay mediciones de esas cosas normalmente. Y eso quizás a veces hace una bola que termina afectando, en este caso, a la atención del cliente del negocio. Así que nada, está bueno, muy bueno, me gustó. Gracias. Seguimos terminamos contigo, Andrea, luego. Bueno, ¿Este has dicho? Sí. Para mí ha sido, la verdad, una oportunidad para reflexionar, revisarme y reforzar pues, los conceptos realmente y los pasos a seguir. Me parece una exposición muy clara, muy realista y muy práctica. Te agradezco. Y muy bien expuesta, por supuesto. Por la trasnochada. No importa. Alejandra. Ha valido la pena. Alejandra. Sí, aquí estoy. Pues nada, muchísimas gracias. Como tú lo dijiste o lo comentaste en esta sesión, no estamos acostumbrados a recibir quejas y no nos abrimos. El tan solo escuchar a alguien quiere hablar contigo, ya asumimos que es una queja y ya vamos con una actitud enseñada, que no siempre es la mejor, ¿no? Y aquí, como lo acaban de mencionar, nos hiciste reflexionar sobre esos pequeños actos que ya los tenemos casi de nacimiento, por así decirlo, y no nos detenemos exactamente a ver, a escuchar qué nos están diciendo, qué es realmente lo que nos quieren decir, no solo las palabras, cuál es el fondo, ¿no? Más allá de la forma, cuál es el fondo de la situación y en base a eso reaccionar. Muchas veces ya estamos listos para ser reactivos y ya vimos que por ahí no es. Pues nada, muchísimas gracias por los tips. Me ayudaron. Muchas gracias, Ale. ¿Yadira? Vale. Bueno, a mí me pasó algo curioso porque yo en el trabajo cumplo las veces de cliente porque yo manejo proveedores, entonces para los proveedores yo soy cliente. Por supuesto que no le puedo encontrar la vuelta y ver cómo esto puede funcionar en los equipos de trabajo. Intento poner en práctica lo de la perspectiva o la percepción que tienen otras personas, sobre todo con el manejo de los tiempos. O sea, yo puedo entender tal vez un proveedor que trabaja solo no va a tener la misma capacidad de respuesta que alguien que trabaja en una empresa que se dedica exclusivamente a un área y que te pueda dar respuestas con más celeridad. Intento poner eso un poco en práctica, pero yo estoy del otro lado. Soy la que a veces tiene que poner una queja porque no se cumplen los tiempos, porque hay un acuerdo al que no se ha, digamos, llegado, porque me están extendiendo los tiempos y demás. Así que, bueno, nada, veo cómo lo puedo adaptar, intento sí escuchar y te digo, poner en perspectiva quién tiene determinadas capacidades de respuesta, justamente por esto que veíamos, de que en algunos casos los procesos o las tecnologías influyen en el trabajo que te puede dar la persona que te está dando la cara, ¿no? Sí, muchas veces en este caso también podría servir, ¿no? De qué es lo que puedo hacer para que me respondas a tiempo. En este caso, ¿no? Con los proveedores, preguntarles, porque muchas veces te sorprenden las respuestas que te dan. Osvaldo. No, claro, sí intento ser clara en eso, como de ser muy precisa con la pregunta cuando me dicen mañana es mañana en qué horario, para yo saber que no es mañana a las 9 de la mañana, sino en el rango de la tarde, entonces lo dejo pasar, o sea, como cliente trato también de darle la posibilidad al otro que efectivamente el acuerdo se cumpla, pero una vez que no se cumple el acuerdo, tengo que llegar a la queja porque yo a su vez también tengo que dar respuestas internamente.
No, y totalmente, ¿no? Al final de eso se trata. Si no ponemos quejas o también decimos lo que nos incomoda, pues la empresa no va a poder tener la posibilidad de mejorar. Muchas gracias, Yadira. Osvaldo. Sí, Rosa, acá estoy. Bueno, primero, muchísimas gracias. Te soy sincero, una de las motivaciones de asistir a este encuentro contigo es precisamente ha sido aprender de tu experiencia. A veces nosotros escuchamos webinars de personas que sí, que tienen mucho contenido teórico, pero pocas horas de, como digamos, de vuelo en la práctica, ¿no? Que no es tu caso, que tú tienes los dos, y más habiendo trabajado contigo y conociéndote. Entonces, como que logras aterrizar un poquito mejor los conceptos y vemos desde el punto de vista real de lo que puede pasar. Es un tema, el manejo de quejas es un tema muy polémico porque intervienen muchos factores, como bien tú dices. En las empresas, desde el contexto de la hotelería, por ejemplo, muchas empresas no quieren que se manifiesten quejas, sin embargo, por ejemplo, hay poco personal, no hay capacidad de respuestas, el personal no está preparado, no se le ofrece todos los recursos y todas las herramientas para que vaya a afrontar ese cliente quejoso de una manera, porque la seguridad viene también de los conocimientos que tú tengas, ¿no? Y del aprendizaje que tú tengas y de todas las personas que te están apoyando detrás, ¿no? Pero me parece muy interesante, me parece muy innovador la manera que lo presentaste y nada, muchísimas gracias y avisa cuando tengas la próxima para estar ahí como fan tuyo. Gracias. Gracias, Osvaldo. Un abrazo. Igual. Andrea. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar en esta capacitación y por este tema que realmente es de suma utilidad y que lo podemos usar, digamos, todos los días. Y yo mientras que te escuchaba recordaba cosas de mis trabajos anteriores, que bueno, me hubiera hecho falta en esos momentos acceder a toda esta información y este conocimiento, porque quejas había un montón. Yo trabajaba en la parte de administración y había quejas tanto de proveedores que se quejaban por el tema de pago a proveedores, o de clientes que se quejaban también por alguna otra cosa. Es como que había un mundo de quejas. Y muchas veces lo que sucede es que en las organizaciones nadie se quiere hacer cargo de las quejas. Muchas veces pasa porque la gente tiene miedo a levantar el guante, porque el que levanta el guante es como que se tiene que hacer cargo de todo y es como que es el culpable. Entonces tiene miedo a ser culpabilizado o que le encuentren errores y por miedo a que lo reten, así que lo castiguen, digamos, ocultan todas las cosas. Entonces todo lo van escondiendo. Y eso también ayuda a que cada vez haya más quejas y más problemas. Y qué bueno sería que en todas las organizaciones hubiese gente que se ocupe de este tema y que lo pueda encarar desde diferentes puntos de vista, o sea, desde el punto de vista de las habilidades sociales y de gestión emocional en cuanto a esto de poder escuchar al otro, de podernos calmar, de podernos tener toda una actitud frente a la queja, y por otro lado también poder oír eso y engancharlo con toda la parte de estructura, la parte de procesos, la parte de diseño de puestos. Porque muchas quejas en realidad es porque está mal diseñado un puesto, porque está mal estructurada una organización, porque las áreas no tienen una buena definición de procesos, y todo eso hace que no se pueda dar buen servicio. Entonces, realmente es un tema que abarca muchísimos campos de estudio dentro de lo que es el mundo de la administración organizacional. Así que bueno, creo que da para quedarnos a pensar todos en nuestras casas un buen tiempo y aplicarlo, ¿no? Que eso es lo más útil también de esto, que comparto lo que decía recién Osvaldo, de que has tenido una exposición muy linda porque nos permite tomar tips e ideas para llevarlos ya a la práctica. Pues muchísimas gracias a todos y gracias Andrea y Matsi. Encantada de estar con vosotros y pues nos estamos viendo. Y nada, os animo a los que estáis por ahí, que los que no estáis, que os unáis a consultores asociados. Está muy Osvaldo. bien. Perfecto. Pasó ahí abajo el aviso. Pues nada, muchísimas gracias. A ver qué Gracias. Gracias a todos y los invitamos para que dentro de 15 días participen de una nueva capacitación interna. Vamos a estar con Gemma Guerra Mora, vamos a estar hablando de excelencia empresarial a través de la gestión de la igualdad en las empresas. Así que están todos invitados. Igualmente
Esto se graba y se coloca en la página de consultores para nuestros consultores que están en red, por eso los invitamos a que se unan para poder acceder a este contenido y mucho contenido. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, Hasta luego. encantada y buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao.